Hola chicos, estamos yendo a San Sebastián con la troupe de Lavazza. Ciao Herman, ciao Mauro, ahí detrás. Hola. Listos. Hoy empieza oficialmente mi parte de la prima volta, de la primera vez con Lavazza. Estamos yendo a San Sebastián, en País Vasco. Vamos a ir también al Basque Culinary Center, que es un centro de excelencia gastronómica muy importante. Nunca he ido en mi vida y tengo muchas ganas de conocer dos personas que son muy importantes y conectadas en el mundo de la gastronomía. Idoia, del Basque Culinary Center, y Martina, una chef increíble, muy joven. Se dice que en San Sebastián y en general en el País Vasco se come muy bien y me gustaría también ver un poco la cultura culinaria que hay aquí, porque se dice que literalmente es una capital gastronómica muy importante en Europa. Para mí Oliviero es el amigo de una vida, de toda la vida. Desde los 13 años, cuando nos conocimos en una fiesta de cumpleaños, estuvimos hablando de música, los dos estábamos apasionados y a partir de ahí fuimos conociéndonos, creciendo juntos. Olli es una persona extremadamente organizada, siempre me ha parecido una persona súper proactiva. Uno de los sueños de Olli era cambiar su vida pasando de la parte de consultoría hacia el mundo de la restauración. Calientito, muy bueno. ¿Tienes algún consejo para un joven que acaba de abrir un restaurante hoy en día? Tener mucha afición porque el restaurante es un esclavo. Siempre constancia, venga. Las preguntas que me gustaría hacer a Idoia son básicamente lo que me puede faltar a nivel de formación. Algo que me gustaría también descubrir es un poco el equilibrio necesario entre el hecho de estudiar y de tener experiencia en ese sector de la restauración. Ok, BCC prima. En el modelo educativo que nosotros tenemos, que es un eje clave es aprender haciendo, intentamos simular entornos reales de aprendizaje, ¿no? Todo este edificio está a disposición de los alumnos, ¿no? Tenemos un restaurante donde los estudiantes ya en su formación hacen prácticas. Otra parte muy importante es las empresas que participan en la formación de nuestros estudiantes, como por ejemplo Lavazza, que trata de elevar la cultura del café en nuestros estudiantes. El modelo educativo es eje de aprender haciendo y de generar experiencias, ¿no? Porque también si no te diviertes cuando aprendes. El hecho de conocer Martina me da un poco de miedo por un lado porque claramente es una chef y yo no tengo esta parte de experiencia sino que tanta pasión, eso sí, pero me gustaría saber un poco cómo vive ella el hecho de ser tan joven y gestionar un restaurante. Creo que es importante tener claro que es un trabajo en equipo, delegar mucho. Delegar mucho. Y confiar, yo hay muchísimas cosas que confío más en cómo lo hace la otra gente que yo misma, vale. Y esto creo que está bien, o sea, al final hay gente que tiene muchísima más experiencia que yo. Oli es tan determinado como a veces también muy obstinado. Se fía muchísimo de nosotros, pero quiere saber todo. O sea, creo que cada uno, ¿no?, tiene que buscar un poco su rol y ver un poco en lo que puede aportar más. Pero creo que es bonito esto, intentar que sea todo un poco compartido para bajar la presión. Yo no tengo familia en mi restaurante, pero tengo amigos, en particular uno, el mejor amigo de una vida. Y ya lo sabes lo que siempre todos dicen, no te pongas en negocio con tu familia o con tus amigos. El hecho de ser tres es una ventaja porque hay tres cabezas que piensan en el mismo momento, hay tres opiniones. El problema es cuando todas las opiniones son diferentes y es complicado ponerse de acuerdo. ¿Tú qué lo has hecho de alguna manera, trabajar con familia? ¿Cómo lo vives? ¿Hay algún consejo? Por ejemplo, separar trabajo y... Nosotros, mira, yo creo que es lo más bonito y para mí sin duda lo mejor que me podía pasar es unirme al proyecto familiar con mi familia. Creo que lo que aporta
es preciosa al final, ¿no? Son proyectos como que se viven mucho y compartirlo con alguien. Yo creo que sería muy difícil que tú le explicaras a tu mejor amigo cosas que pasa. Yo también tengo amigas que no están ahí, pero creo que es precioso poder vivir con gente a la que amas. Lo que he notado en su personalidad, en su actitud, como un cambio. Ahora es muy contento de hacerlo por su propio restaurante, tiene más ganas. ¿Cómo lo ves el hecho de necesitar estudiar un poco para poder llegar a trabajar en este sector? Yo creo que la formación es importante, pero también no estás solo, ¿no? Vas a formar parte de un equipo, ¿no? y apoyarse en el expertise del equipo es importante. Hablando de consejos, yo te diría lo mismo que les digo a los estudiantes cuando empiezan un máster, ¿no? que es como hacer un viaje el primer día, ¿no? Que es tener todos los sentidos bien activados y seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que la vida es aprendizaje y que aprender implica, ¿no? Analizar, evaluar, testar, ver, ¿no? Aprender de los errores, ponerse nuevos retos, ¿no? O sea, que tengas, bueno, pues todos los sentidos activos para seguir aprendiendo, ¿no? Y que tengas esa capacidad de aprender a lo largo de la vida, ¿no? Y en este proyecto, pues ponte retos y generas capacidades y continúa aprendiendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bravi, cut. Este viaje que hicimos juntos de San Sebastián me ha dado mucho, me ha ofrecido la posibilidad de conocer personas que nunca hubiera podido conocer sin la primera volta, y creo que necesitaré un poco de tiempo para metabolizar lo que me han dicho. Yo creo que este viaje ha podido ser un poco un viaje introspectivo, hablando de nuestro proyecto con personas nuevas que no siempre seamos nosotros, y contarlo a otras personas te hace reflexionar también sobre qué es para ti Mina, dónde quieres ir y lo que te falta, que te está faltando también, ¿no? Porque a veces no le das cuenta. Yo, por ejemplo, necesito que la gente me haga sentir muy seguro, y estoy aprendiendo a fiarme más, por ejemplo, delegar más también, a pedir las cosas de manera diferente, con más educación, con más tacto, por ejemplo. Es la primera vez en mi vida laboral, digamos, que la pasión juega un rol muy fundamental. No me da miedo porque está en mi mano, pero también tengo un gran equipo detrás que me dan la fuerza para hacerlo bien, sin tener tampoco el tiempo de pensar en miedo. Estamos en Turín, vamos en el headquarter de Lavazza. Piacere. Ciao Federico. In abbinamento al tuo piatto ci potrebbe stare molto bene un caffè filtro. Alla tua. Amina.